Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. Se prepara la reapertura de la Catedral de Notre Dame. Cae en Estados Unidos yerno de El Mencho, cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación. En el 2024 ya se registran 59 asesinatos de personas trans. Faltan miles de aspirantes para la elección judicial de 2025. Se le olvidó al gobierno federal asignar presupuesto para 2025 para resolver conflictos agrarios. Tras las inundaciones, entregan enseres domésticos a 1,800 familias de Chalco. Muy buenas tardes, a nombre del titular de este espacio noticioso, Noel Alvarado, les saluda Andrea Alvarado. Bienvenidos a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 21 de noviembre del 2024. En los próximos 30 minutos le daré a conocer toda la información más importante de México y el mundo. Saludos también a los amigos que nos ven y escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número en cabina 5590 35 7300. También le doy dos números de WhatsApp, el 5581012861 y el 5561988821. Este último lo contestamos personalmente para atender sus denuncias. Nos vamos a las noticias. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió paz después de que Ucrania denunció este jueves que Rusia lanzó por primera vez un ataque con un misil balístico intercontinental, aunque aseveró que la economía mexicana resistirá el posible escalamiento del conflicto. Las declaraciones de la gobernante mexicana se producen después de que el Centro de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas ucranianas afirmó que Rusia lanzó un misil balístico intercontinental, por lo que países como Francia han condenado el hecho y lo han calificado de especialmente grave. Por otro lado, una funcionaria estadounidense aseguró que Washington ha concluido que el misil empleado fue de alcance medio, con un rango máximo de entre 1,000 y 3,000 kilómetros, a diferencia de los balísticos intercontinentales diseñados por armas nucleares y que superan los 5,500 kilómetros de alcance. En este contexto, Sheinbaum hizo eco de un comunicado conjunto que el miércoles emitieron México, Brasil, Chile y Colombia para hacer un llamado urgente a evitar acciones que escalen la carrera armamentista y agraven el conflicto entre Rusia y Ucrania. México tiene una tradición pacifista y la vamos a seguir teniendo de la búsqueda de la paz en el mundo y el diálogo y la política como la forma de resolver conflictos. En esta nuestra constitución, argumentó Sheinbaum, la posibilidad de que Rusia haya usado un misil balístico intercontinental ha generado preocupación en las últimas horas entre las potencias por las implicaciones nucleares de este tipo de armamento. Se prepara la reapertura de Notre Dame. Sobre este tema, escuchemos a Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés. En breve te comparto que la icónica Catedral de Notre Dame, símbolo del gótico y uno de los monumentos más emblemáticos del mundo, volverá a recibir visitas a partir del próximo 8 de diciembre, tras 5 años de intensas labores de renovación debido al devastador incendio de abril del 2019. La reapertura estará precedida por una ceremonia solemne el 7 de diciembre encabezada por el arzobispo de París y el presidente Emmanuel Macron, en la que participarán también líderes internacionales. La catedral abrirá sus puertas durante 8 días con horarios extendidos hasta las 22 horas para finalmente retomar su funcionamiento habitual el 16 de diciembre. Para facilitar el acceso y reducir tiempos, se espera que se habilite una plataforma en línea para gestionar reservas gratuitas disponible a principios del mes de diciembre. La recomendación es no bajes la guardia, cuídate y sígueme en redes sociales @Avilés Enrique y nos escuchamos en breve.
Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, cabecilla del cártel Jalisco Nueva Generación y yerno de El Mencho, fue capturado en Estados Unidos. Gutiérrez Ochoa está vinculado con el secuestro de 2 elementos de la Marina en 2021, en un intento de liberar a la esposa de El Mencho, Rosalinda González Valencia. Tras esto, habría fingido su muerte y se presume que adoptó una nueva identidad para vivir en Estados Unidos junto a la hija de Nemesio Oseguera Cervantes. El Departamento de Justicia norteamericano informó que Gutiérrez Ochoa fue detenido por fuerzas policíacas en Riverside, California, el pasado 19 de noviembre. Esto luego de que un tribunal federal de California acusara formalmente al presunto miembro del cártel Jalisco Nueva Generación por los delitos de narcotráfico internacional y lavado de dinero. De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, este personaje comenzó a trabajar junto a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en 2014 y coordinó personalmente el transporte y la distribución de alrededor de 40,000 kilogramos de metanfetamina y 2,000 kilogramos de cocaína en México hacia Estados Unidos. Tras la detención, el yerno de El Mencho enfrentará un juicio y en caso de ser declarado culpable, enfrentará una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua. Su socio, El Mencho, uno de los capos más buscados en el mundo por liderar el cártel Jalisco Nueva Generación, mantiene acusaciones formales por liderar este cártel, fabricar y distribuir fentanilo, y las autoridades de Estados Unidos ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que dé con su paradero. Actualmente sigue prófugo. Como parte de las labores operativas de la Fuerza de Tarea Interinstitucional, efectivos de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, en colaboración con autoridades estatales, ejecutaron 3 órdenes de cateo en el estado de Quintana Roo y aseguraron armas de fuego, distintos tipos de drogas y detuvieron a 11 personas. La primera acción se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la calle 32 y la avenida 97, donde las autoridades de los 3 niveles de gobierno efectuaron un cateo que resultó con la detención de Giovanni N., Luciano N., Ariadna N. y Joana N., que se encontraban dentro del domicilio con 26 bolsas de material sintético con marihuana, 63 envoltorios de una sustancia conocida como cristal, además de una bolsa con ese mismo material. Durante la inspección se identificaron 28 bolsas con vegetal verde característico de la marihuana y una caja metálica que almacenaba más de esa hierba. En la segunda acción, las autoridades policiales realizaron el cateo a un departamento, parte del complejo habitacional en el fraccionamiento Paseos Cusamil, donde incautaron 67 bolsas transparentes que en su interior contenían marihuana y 6 envoltorios de material con características del cristal. También se aseguró 64 envoltorios de sustancia color rosa, 4 básculas grameras, 4 paquetes de bolsas de material sintético y un arma de fuego corta. En ese domicilio se detuvo a José Manuel N., Benjamín N., Sergio N., Carlos N. y Cristian N. La tercera acción se llevó a cabo en el fraccionamiento Tierra Maya, donde se detuvieron a 2 mujeres identificadas como Luisa N. y Carolina N. Ambas en el inmueble se hallaron 61 bolsas de fragmentos característicos del cristal, 56 envoltorios de marihuana y algunas bolsas de materiales sintéticos. Los inmuebles quedaron asegurados, sellados y bajo resguardo policial. En tanto, lo asegurado y las personas detenidas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. En lo que va de este 2024, suman 59 transfeminicidios. Datos del Centro de Apoyo a las Identidades Trans revelan del 2007 al 2023
hay un acumulado de 775 asesinatos de personas trans registrados, lo que revela 46 casos en promedio cada año. Los 59 transfeminicidios contabilizados este año en México no deben de llamar la reflexión no solo en lograr justicia y castigo para los responsables, sino también en trabajar sobre las causas, comentó Rocío Suárez Hernández, directora general del Centro de Apoyo a las Identidades Trans. La activista resaltó que se debe de tener cuidado, ya que los asesinatos de personas trans siguen al alza a nivel mundial y América Latina sigue siendo la región más peligrosa para las poblaciones trans, pues acumula por sí sola el 70% de los transfeminicidios. México continúa como el segundo país a nivel internacional con la mayor cantidad de transfeminicidios, solo detrás de Brasil. Según estos registros, hay un aumento sostenido de esta violencia desde el 2016 a la fecha. Rocío Sánchez Hernández enumeró que son 5 los estados con mayor cantidad de transfeminicidio: Veracruz, Guerrero, Estado de México, Chihuahua y la Ciudad de México. Y pese a que solo Nayarit de la Ciudad de México tipifican en sus códigos penales el transfeminicidio, es importante señalar que 13 de los 32 estados consideran en sus códigos la figura de crimen de odio como agravante, si es cometido, entre otros casos, en función de la identidad o expresión de género de la víctima. Como propuesta para detener esta violencia transfeminicida, consideró que el gobierno debe actuar ante los discursos de odio que niegan la existencia de derechos de las personas trans. A nivel federal se habla de hacer frente a las causas de violencia. Para tal caso, existe la necesidad de ampliar la calidad y expectativa de vida, incluir en la alerta de violencia de género a las mujeres trans, ampliar la protección de programas sociales y la implementación de acciones en materia de salud, educación, inclusión laboral, etc. La organización civil llamó a que se aprueben 2 iniciativas de ley, que de aprobarse darán pie a la creación de políticas públicas a nivel federal, estatal y municipal a favor de las poblaciones trans, la reforma al artículo 1 de la Constitución Política para que se incluya de forma explícita la prohibición de la discriminación por identidad o expresión de género, así como la ley integral trans que se presentó en la anterior legislatura. Detecta el IMSS Central falsas empresas que se anuncian en redes sociales y son empleadores ficticios que han registrado a sus falsos trabajadores en el IMSS. Para más información, escuchemos la información con Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Les quiero comentar que en los últimos días han estado ofreciendo servicios de trabajadores que se inscriben en el IMSS. Esta situación cabe señalar que a nivel central del propio Instituto Mexicano del Seguro Social ya se está investigando, ya que son patrones registrados con empresas de empleadores que, sin embargo, de una forma falsa están afiliando a estos y con todas las prestaciones, inclusive parte de lo atractivo de esos anuncios, principalmente en la red de Facebook, resulta que dan un pago inicial y además tienen todas las garantías como que si fuera un trabajador. El trámite, según ellos dicen, tarda de 1 a 2 días aproximadamente y que todo depende de la carga de trabajo que se tenga. Y dentro de este negocio, pues sí se está ofreciendo pues una situación atractiva y además no se descarta la complicidad de algunos trabajadores que están dentro de esas delegaciones que ahora les llaman órganos descentralizados del IMSS, pero sin embargo todos los conocemos con algunas delegaciones y operan en diferentes partes del país. Y hay que recordar que al realizarse una investigación más a fondo, obviamente aquellas personas que hayan
hecho este fraude o contribuido, pues van a perder todos los derechos que supuestamente estaban adquiriendo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sería una cuestión de hacer una investigación más amplia de quienes están permitiendo que aumenten considerablemente la cifra de empresas, de inclusive trabajadores, que inclusive dentro de lo que tenemos conocimiento, algunos se dan de alta como de fiestas o de banquetes y así justifican supuestamente a meseros o a cocineros, y es una investigación que todavía la tenemos en proceso, está en curso, y es lo que podemos informar esta tarde. Muy buenas tardes. El Estado de México encabeza las denuncias por el delito de extorsión a nivel nacional y se encuentra entre las 5 entidades con mayor número de carpetas de investigación, con más de 4,000 actas levantadas ante el Ministerio Público. Lo anterior se desprende de un documento elaborado por el Instituto Belisario Domínguez con base en datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En orden número, los estados que le siguen al territorio mexiquense son Veracruz, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, donde el delito de extorsión alcanzó las mayores cifras. De acuerdo con el documento, propuestas para tipificar la extorsión como delito grave, la extorsión es una conducta ilegal definida como el acto con el que, a través de engaños, amenazas y o violencia, se obliga a cualquier otra persona a dar, hacer o dejar de hacer algo a efecto de dañar su patrimonio y su esfera emocional. En nuestro país, esta conducta ha perjudicado a miles de personas, afectando su integridad, actividades cotidianas, generando miedo y pérdidas económicas. El presente documento realiza una revisión de la situación actual de este ilícito en perjuicio de la sociedad mexicana, en espera de la discusión legislativa para calificarlo como delito grave. Como todos los días, nos enlazamos vía telefónica con Antonio de Marcelo y el reporte policíaco. Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Andrea? Te saludo con gusto y te comento que en información de seguimiento sobre el caso del ataque ocurrido en el metro Tacubaya, se ha informado que Jimmy Arnulfo, el presunto responsable, ya fue trasladado al reclusorio norte para ser presentado ante un juez de control, donde la Fiscalía General de Justicia de esta capital buscará imputarle los hechos ocurridos el martes pasado. En las próximas horas, el juez de control dará inicio a las audiencias en las que determinará cuál es su situación legal, y se dice que dará 73 horas para determinar si es vinculado a un proceso. En el Estado de México, pues sabemos que en diversas acciones, autoridades de esa entidad recuperaron mercancía valuada en más de 9 millones de pesos y vehículos, todo con reporte de robo. Además, se decomisaron narcóticos y 11 personas fueron detenidas por delitos contra la salud y portación de arma de fuego. En una bodega ubicada en Atizapán de Zaragoza se recuperó la mercancía con reporte de robo por los más de 9 millones de pesos, y entre ellas están 450 cajas y 192 controles remotos, cada una con 100 piezas y adaptadores. Toda esta mercancía ya fue entregada al Ministerio Público y se ha contabilizado en la carpeta de investigación para continuar con las investigaciones en los estados. La Fiscalía Federal del Estado de Baja California obtuvo de un juez de distrito el sistema penal acusatorio con sede en Tijuana vinculación a proceso en contra de José L. por su probable responsabilidad en delito contra la salud en la hipótesis de extracción no consumada. De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Guardia Nacional detuvieron al hoy imputado a bordo de un tractor. Bueno, Toño, ¿nos escuchas? Tenemos una pequeña falla técnica. Veremos si podemos recuperar la comunicación con Antonio de Marcelo. Mientras tanto, continuamos con las noticias. A 4 días del cierre de inscripciones, faltan más de 10,000 aspirantes a jueces, magistrados
y ministros del Poder Judicial de la Federación para que se realice de forma adecuada el proceso electoral judicial extraordinario de junio de 2025. Hasta el mediodía del 20 de noviembre del día de ayer, solo estaban registrados 4.825 aspirantes a juzgadores federales en los 3 comités de evaluación de los poderes de la Federación, que en conjunto requieren al menos 16.230 perfiles de candidatos para que el INE prepare la elección judicial de 2025, según lo establecido en el artículo 96 tras la reforma constitucional en la materia. Así lo explicó el ministro en retiro e integrante del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, Arturo Saldívar Lelo Larrea. En conferencia matutina de este miércoles, los aspirantes de cada comité se desglosan de la siguiente manera: 2.316 jueces de distrito, 2.784 magistrados de circuito, 150 para salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 50 magistrados para el Tribunal de Disciplina Judicial, 20 para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 90 para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En caso de conseguir esta cifra de aspirantes, cada comité de evaluación reducirá lo que consideren por aptitudes y perfiles a solo 1.793 candidatos finales, quienes pasarán a competir en las boletas electorales del primer domingo de junio de 2025. No obstante, para esto requiere que en los próximos 4 días más de 11,000 personas que cumplan con los requisitos se registren para formar parte del proceso. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum olvidó asignar presupuesto en 2025 para la solución de más de 500 conflictos que afectan a 352 núcleos agrarios, de los cuales 80 que tienen impacto social y medioambiental pueden convertirse en focos rojos. Así lo advirtió José Amadeo Hernández Barajas, presidente de la Central Campesina Independiente. Nada sirve que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tenga un incremento de 183% en su presupuesto y el programa de vivienda social cuente con 32,000 millones de pesos. Lo anterior representa el 84,1% del presupuesto total y deja en el olvido a los núcleos agrarios. Subrayó que la meta de la presidenta Claudia Sheinbaum es construir 1 millón de viviendas sociales en su sexenio, escriturar 450,000 más, pero no evaluó la importancia de la paz social en el ejido y las comunidades por límites o linderos. Advirtió que el no saber solucionar los conflictos agrarios causará severos problemas de gobernanza en la sociedad rural sobre sus territorios y en el mejor desempeño de las políticas públicas destinadas al campo. Las personas indígenas de ejidos y comunidades enfrentan en pleno siglo XXI rezagos en el ejercicio de sus derechos humanos, condiciones de vida y acceso a la justicia agraria, situación que se agudizará en los próximos 6 años. Escuchemos el Pleno Legislativo con René Acuña. Esto es Plano Legislativo. Todo está consumado, con 347 votos a favor y 128 en contra, y además de 0 abstenciones, ayer se aprobó en lo general la desaparición de los órganos autónomos y tras un receso decretado ayer, hoy continúa la sesión para la discusión de las reservas en San Lázaro. Pacto suicida, dice la diputada, que denuncia opacidad total tras la extinción del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Durante el debate por la extinción de órganos autónomos, la diputada Laura Ballesteros usó una respuesta de solicitud de transparencia completamente censurada como ejemplo de lo que será el futuro de la rendición de cuentas en México. Esto es lo que van a recibir los ciudadanos cuando pidan información, documentos tachados y respuestas vacías, afirmó.
Ustedes están proponiendo con esto un pacto suicida. Son las personas y sus derechos los que vuelven a perder con ustedes. Parece que esos son sus verdaderos enemigos. Con cada reforma que han votado en esta legislatura, con ustedes como mayoría artificial, se ha desmantelado un espacio de defensa y de garantía de derechos. Por eso esta reforma que proponen es un pacto suicida. Uno que ustedes hacen para quitarle el poder al poder, según bajo sus argumentos, pero no. Lo que están haciendo es quitarle los derechos a la gente, a la propia gente que votó por ustedes. Ricardo Monreal descartó algún tipo de prórroga para la elección judicial. Dice que el INE puede cumplir y que si hubo retraso, pues que es culpa del Instituto Nacional Electoral. El morenista y coordinador de los diputados en San Lázaro rechazó la solicitud del INE para aplazar la elección judicial. Según Ricardo Monreal, no es necesario modificar los plazos establecidos en la reciente reforma judicial. Pero para la prórroga es indispensable modificar la Constitución. No es un acuerdo del Senado, no es un acuerdo de la Cámara de Diputados, porque recuerden que es la Constitución la que define concretamente el día de la elección, primer domingo de junio. Bueno, pues pleito en el PT contra Morena. La diputada del Partido del Trabajo denunció corrupción en el gobierno de Salomón Jara. Y es que, bueno, hoy la diputada Margarita García denunció públicamente un entramado de corrupción en Oaxaca, señalando directamente a colaboradores del gobernador Salomón Jara. Desde ahí casi les están señalando quiénes tienen que ser sus asesores y de ahí también les están diciendo quiénes van a ser los constructores. O sea, es una mafia la que se ha apoderado en Oaxaca. Para La Neta Noticias, informó René Acuña y así me encuentran en todas mis redes sociales. Muy buenas tardes. Hemos podido recuperar la comunicación con Antonio de Marcelo. Te escuchamos, Antonio. Gracias, Andrea. Las malas comunicaciones que tenemos ahorita con el internet, pero es importante comentar al auditorio que lamentable situación se vivió esta mañana en la carretera México-Querétaro, y es que hasta las 12 del día ya eran más de 15 horas las que tenían algunos vehículos detenidos, incluso camioneros tuvieron que dormir en los márgenes de esta carretera, toda vez que anoche ocurrió un accidente. Dicen que esto ocurrió a la altura de Soyaniquilpan, en dirección al estado de Querétaro, y esto ocasionó pues una kilométrica fila de vehículos que no pudieron circular por la carretera. Nosotros pudimos recorrer hoy por la mañana el C5 del circuito exterior mexiquense, donde pues nos mostraron a través de las cámaras toda la problemática que generó este cierre de la carretera, y es que al parecer en aquel estado pues hubo un accidente. Fueron 2 camiones pesados los que chocaron, uno de ellos transportaba diésel y al chocar hubo una fuga, esta se derramó en el asfalto y esto hacía peligrosa el tránsito, por lo que tuvieron que participar elementos de la Guardia Nacional, de Protección Civil y de la Policía para las labores de remoción y limpieza. Hasta el mediodía no se había resuelto por completo y ya la gente pues estaba muy enojada, los conductores se preguntaban, el C5 de este circuito exterior mexiquense les estaba dando información acerca de lo que pasaba, pero a pesar de todo esto, pues seguían las operaciones para tratar de quitar estos camiones, limpiar la carpeta asfáltica y pues permitir que las personas en sus vehículos pudieran circular. Si alguien llegó tarde a su trabajo, a su escuela o se quedó atrapado en esta carretera, pues esta fue la situación que se vivió. Es el reporte que te tengo, Andrea. Buenas tardes. Buenas tardes, Toño. Muchas gracias por la información. Hasta mañana. Resultado de trabajos de inteligencia e investigación en el marco del combate al delito de robo de vehículo y autopartes, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ejecutaron 2 órdenes de cateo en inmuebles ubicados en la alcaldía Iztapalapa. De acuerdo con las indagatorias integradas en atención a diversas denuncias ciudadanas, se identificaron 2 predios posiblemente utilizados para el almacenamiento y desmantelamiento de vehículos que pudieran ser robados, por lo que se incrementaron las vigilancias fijas y móviles, así como los recorridos de reconocimiento y las entrevistas ciudadanas en la colonia Paraje Zacatepec. Queridos redescuchas, hasta aquí La Neta Noticias.
Pero antes nos piden enviar saludos a la señorita Tony hasta Colman, a la señorita Angélica y a la señorita Sara hasta Ecatepec. Son fieles seguidoras de este espacio noticioso. Recuerde que mañana viernes tiene una cita aquí en La Neta Noticias con Noel Alvarado en punto de las 5 de la tarde. Nos escuchamos y nos saludamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.